Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellos del signo de Libra. Cariño, ¿cómo estás, corazón? Te saludo desde Barcelona. Ya he vuelto otra vez a Barcelona, cariño. Todo se normaliza, mi querido Libra. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a lo que es un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, mi querido Libra. Muy bien, corazón. Antes de empezar, nos vamos a recargar de buena energía con el cuenco tibetano. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios y al universo. Muy bien, es el cambio de clima, corazón. Empezamos, mi querido Libra. Muy bien, cariño. Mi querido Libra, una de las imágenes que he visto con el cuenco tibetano es como si hubiera una costa en la cual, donde está el terreno firme, hay muchos colores, como una gran fiesta. Pero en el otro extremo, donde está la mar, hay mucha neblina, mi querido Libra. Mucha neblina. Siento, mi querido Libra, que muchos de vosotros posiblemente tendrían que estar contentos, tendrían que estar felices por lo que han logrado o de repente por la vida como tú estás llevando. Y no todo tiene que ser abundancia. A lo mejor tienes un pequeño trabajo estable, tienes salud, tienes a tu familia, a tus hijos. Pero esa imagen de la mar lleno de neblina, mi querido Libra, representa como una insatisfacción, como que sientes que te hace falta algo más. A pesar que a lo mejor muchas personas en tu lugar estarían saltando de un pie de alegría por todo lo que tú has logrado, que es tu esfuerzo. Pero hay algo, hay como un vacío, como una tristeza. Es como que necesitas de alguien o necesitas de los tuyos o recuerdas a una persona, Libra. Por eso que hay como una insatisfacción. La otra imagen que yo he visto con el cuenco tibetano, Libra, es como si hubiera una gran roca de colores que me da a entender como si fuera tu corazón. Como que quizá de repente muchos de ustedes, por X motivos, por circunstancias de repente que tú has vivido, es como si hubieras puesto tu corazón en un cofre con 7 llaves. Es como que no quieres demostrar lo que estás sintiendo. O simplemente tus deseos más íntimos, Libra. Siento que muchos de ustedes a veces sienten como ahogarse, como que tocan fondo, como que dices, ¿qué más me viene? En la vida, mi querido Libra, también hay que ser agradecidos, para bien o para mal, para que tu energía cambie. Es importante que tú cambies el chip, porque siento como que estás llevando a un extremo
el pesimismo, Libra. Tienes que cambiar esa forma de energía. La vida no es perfecta, pero tampoco te encierres en tu bucle de mala vibración, por decirlo así, Libra. Hay una frase que dice, cuando la noche es más oscura es cuando muy pronto llega lo que es el amanecer. Si tú en este momento sientes que tu mundo está de cabeza o sientes que a lo mejor hay mucha inseguridad, muy pronto va a haber claridad en tu vida. Simplemente que las piezas de rompecabezas de tu vida se están encajando, Libra. Por eso que sientes esos zamacones, por decirlo así, esos movimientos tan bruscos. Cuando las placas tectónicas buscan su lugar para encajar, suceden temblores, suceden terremotos. Entonces, mi querido Libra, siento que muy pronto tú ya vas a encontrar esa estabilidad, pero tienes que pasar por este mal momento que muchos de ustedes están viviendo, mi querido Libra. Es esto, ¿vale? Vamos a ver signos. Que Dios del universo me ayude. Que Dios del universo me ayude. Me sale un Aries. Me sale Cáncer. Me sale Virgo. Cierras con Sagitario o Acuario, Libra. Iniciales, corazón. Vamos a ver. Iniciales, cariño. La letra H, la letra B y cierras con la letra C. Muy bien. El tarot de la New. Una carta, Libra. El tarot de la New. Vamos a ver, corazón. El tarot de la New. A ver. Me sale la carta del mago, cariño. La carta del mago está relacionado con personas del signo Aries. La carta del mago está relacionado con tu trabajo. La carta del mago está relacionado con el control, con los estudios, pero también con una persona muy espiritual. Y el otro mensaje puede ser que muchos de vosotros te gustaría saber qué es lo que pasa por su cabeza o por los sentimientos de esa persona. Porque es una persona un poco difícil de entender. Es una persona, a lo mejor tú estás lidiando con una persona que le gusta tener el control de todo, de su vida, inclusive de tu vida, mi querido Libra, también. O una persona que en este momento, pues, está en un escalón más alto que ustedes. Puede ser jefe, puede ser tu pareja, que a lo mejor tú dependes económicamente de ellos, o esta persona tiene mucho dinero, o simplemente para que tú des un paso, mi querido Libra, tienes que pasar primero por esta persona. Vos saca más cartas, ¿vale? Vamos a ver. Me sale la carta del 9 de copas, cariño. Tú a veces sientes, mi querido Libra, como que esta persona miente, como que esta persona de repente no desea lo mejor para ustedes, o quizás este personaje está resentido, resentida con ustedes también. Pero es como que te cuesta confiar o te cuesta creer que en algún momento las cosas van a cambiar entre vosotros dos. Porque si tú te das cuenta, cariño, aquí hay un personaje muy atractiva, pero sale del suelo. A su costado hay un sapo, tiene lo que es en su mano un trébol de color negro, detrás tiene muchos santos. Entonces, siento que muchos de ustedes, mi querido Libra, a veces tú piensas que posiblemente no puedes sacarlo de tu mente, tú no puedes sacarlo de tu mente, o no puedes rehacer tu vida, o te da miedo posiblemente dejar a esta persona, porque tú crees que te ha hecho algún tipo de encantamiento, algún tipo de amarre. En algún momento se te pasa por tu cabeza. O en algún momento tú piensas, ¿por qué no puedo pasar página? ¿Por qué no puedo olvidar a esta persona? ¿Por qué no puedo estar en paz contigo mismo, Libra? Es como que hay una conexión con alguien. Hay una conexión. Puede haber distancia, puede ser que tu vida es maravillosa,
A lo mejor tienes al hombre perfecto, a la mujer perfecta, tienes dinero, tienes trabajo, estás en el lugar donde tú querías estar, pero en algún lugar de tu cabecita, en algún lugar de tu corazón, está el recuerdo de una persona. En algún lugar. Y a ti te cuesta creer o te cuesta aceptar por qué te pasa esto. La carta del 2 de Pentáculos. En algún momento te preguntas y dices, ¿qué hubiera pasado o qué pasaría si nosotros, ustedes, con esta persona, se hubieran dado lo que es una oportunidad? O te preguntas si esta persona te recuerda, te piensa, te añora. Porque muchas veces pasa esto. Muchas veces cuando nos viene el recuerdo de una persona o nos cuesta olvidar, una de dos. O vosotros tienen lo que es una conexión que puede ser de almas gemelas, llamas gemelas, relaciones kármicas, o esta persona siempre te está recordando. Por eso que la conexión no se corta entre vosotros dos. Por eso tú te preguntas, al igual como yo estoy pensando en él o en ella, ¿me recuerda? ¿Me piensa? ¿O simplemente soy yo quien está fantaseando? No. Yo por esta carta, cariño, y la carta del mago que representa la magia también, yo te diría que esta persona te piensa. Yo te diría que esta persona te recuerda, mi querido Libra. Pero tú tienes que también tomar decisiones porque no te vas a pasar toda la vida pensando en él o en ella. O lo buscas o simplemente lo sacas de tu vida o tomas una decisión. Porque vuelvo a repetir, muchos de ustedes ya tienen una vida hecha. Muchos de ustedes tienes tu trabajo, tienes tu pareja, tienes tus hijos, tienes tu mundo. Pero sin embargo te viene el recuerdo de esta persona, Libra. Entonces tienes que tomar lo que es una decisión. Decisión. Si esta carta lo relacionamos, cariño, lo que es en la parte del trabajo, porque no todo tiene que ser amor, y tú me dices, Richard, ¿por qué siento que yo estoy estancado o estancada en mi trabajo, en mi negocio, en mi proyecto? ¿Por qué? Porque quizás, cariño, estás haciendo las cosas con desconfianza, porque quizás no estás conforme en ese lugar. Entonces, lo que tú tienes que hacer, tienes que ir en busca de tus ilusiones, de tu felicidad, mi querido Libra. Es esto. Sí, hay una frase que dicen en Perú, hagas lo que hagas, hazlo bien. Si tú no estás conforme en un lugar, es normal que vas a estar estancado o estancada. Todo es energía, Libra. Para algunos de ustedes no tiene por qué ser todo magia. Preguntaremos. Vamos a hacer respuesta en el tarot egipcio, ¿vale? Vamos a ver, cariño, respuesta en el tarot egipcio. Respuesta en el tarot egipcio, mi querido Libra. Vamos a ver, un momento. Respuesta en el tarot egipcio. Vamos a ver, Libra. Respuesta en el tarot egipcio. Pregunta lo que quieras. No tiene por qué ser todo magia. Pregunta, yo qué sé, me casaré, me buscarán, me llamarán, me cambiaré de trabajo, me haré esa operación. Pregunta lo que tú quieras. Opción 1, opción 2. 7 segundos. Ahora. Listo. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta de la rueda es un sí, puede ser que estás lidiando con un Capricornio. Opción 2, la carta del juicio es un sí, Piscis o Acuario. ¿Qué te quiere decir tus arcángeles? Vamos a ver, cariño. Mensaje de los ángeles espirituales, ¿vale? Te voy a dar. A ver. Mensaje de los ángeles. Que Dios y universo me ayude. Que Dios y universo me ayude, mi querido Libra. Que Dios y universo me ayude, mi querido Libra. Dice, clarisensibilidad. Escucha. El arcángel Raguel permanece atento a tus sensaciones físicas y emocionales recurrentes, pues ellas te darán instrucciones divinas. ¿A qué te está diciendo, mi querido Libra? A tu intuición y también a los sueños. Si tú estás buscando una respuesta, o si tú de repente sientes que algo va a acontecer más adelante,
Tienes que hacer caso a tu intuición o a tus sueños. Papá Dios, el universo, los ángeles, los arcángeles te van a estar entregando una revelación. Atento, atenta, porque esto es bueno para tu futuro, mi querido Libra, ¿vale? Atento, atenta. Vamos a ver qué me dice el Tarot Z, una carta guía, carta consejo. Una carta guía, una carta consejo, Libra. Vamos a ver qué me dice. Me sale la carta del Caballero de Bastos. Siento, mi querido Libra, que muchos de vosotros posiblemente estabas lidiando o estás lidiando con una persona de carácter muy fuerte. Muy fuerte. Una persona que siempre está lo que es a la defensiva. O de repente, cariño, cada vez que tú quieres hablar con él o con ella, esta persona está lo que es a la defensiva. Si tú me dices, Richard, ¿esta persona va a cambiar o esta persona me va a dar lo que es una explicación? No. Hay alguien en tu vida que está a la defensiva, cariño. Es como que está a la mínima que tú lo dices algo, se hace una gran tormenta, Libra. Entonces, no es recomendable en estos momentos intentar tratar de entrarle lo que es en razón a esta persona. No, porque no te va a hacer caso. Si tú miras sus ojos, son blancos, fíjate bien, no está viendo las cosas. O hay una persona que se ha cerrado en algo. A lo mejor también estamos hablando de infidelidad. Y tú de repente quieres que este hombre o esta mujer cambie, no va a cambiar. Por el momento no. Tiempo al tiempo, mi querido Libra. ¿Está con la cabeza caliente o simplemente es muy cabezota? Tiempo al tiempo. Vamos a ver, corazón, qué me quieren decir las características. Que Dios y el universo me ayude, Libra. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, Libra. Me sale la carta de la Torre. Hay una persona que ha hecho un viaje o posiblemente ha hecho un cambio en su vida. Esta persona puede ser de elemento tierra como también de cualquier otro elemento. Capricornio, Tauro, Virgo. Este personaje tranquilamente puede ser que tiene familia. A lo mejor algunos de ellos están en un proceso de divorcio. Puede ser que están en un proceso de divorcio. La carta del Rey de Oros. Hay un personaje que es más alto que ustedes, delgado o delgada, una persona muy culta, una persona que económicamente está muy bien. Puede ser que es mayor de 30 años o mayor que ustedes. Algunos de ellos o de ellas tienen lo que es el cabello largo con canas, puede ser también. Puede ser que tenga el cabello moreno, rubio. Tú solamente toma lo que mejor suene. Esta persona siempre es como que está pendiente de ustedes, es feliz con ustedes. Pero siento que su entorno, puede ser madre, padre, familia, como que no está de acuerdo contigo. Como que te tienen, como se dice, al loro. Te están observando. Están viendo, ¿vale? Este chico o esta chica te quiere, pero la familia no te quiere. La familia como que sospecha algo de ti, mi querido Libra. Paciencia, ¿vale? Paciencia. No le des tantas alas a la familia, no le des tantas explicaciones. A la única persona que tú le debes explicación es a tu pareja, pero te están observando. Te están observando, ¿vale? Vamos a continuar. La carta de la Luna y la carta de la Reina de Bastos. Puede ser que muchos de vosotros han tenido algún tipo de conexión con una persona de elemento agua y elemento fuego, Cáncer, Escorpio, Piscis, Leo, Sagitario, Aries. Con esta persona tú has tenido solamente lo que es una aventura, algo pasional, pero sin embargo la conexión está muy fuerte entre ustedes dos, mi querido Libra. Moraleja de esta lectura, Libra. Tienes que tomar una decisión y tienes que aceptar lo que tú tienes ahora. Deja de estar sufriendo, deja de estar preocupándote y vive tu presente. Te quiero, corazón. Un besito. Hasta la vida y sé feliz. Bendiciones de corazón.